Bien. ¿Observan mi pantalla? Sí, Bien. sí, doctora. En la pantalla tenemos qué ocurre con el piruvato y esto era lo que mencionábamos ayer. Bien, decíamos que en el proceso de la glucólisis era básicamente partir esa molécula de 6 carbonos en dos moléculas que tienen 3 carbonos cada uno. El piruvato tiene 3 carbonos. Pues bien, decíamos que a este piruvato le podían ocurrir 3 cositas. Una era que en presencia de oxígeno, que es lo que vamos a ver mañana, van hacia el ciclo del ácido cítrico. La otra posibilidad es que cuando no hay oxígeno ocurra la fermentación homoláctica. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando se arruina la leche o cuando comemos yogur, estamos comiendo un proceso que llevó fermentación homoláctica. Y la otra posibilidad es que este piruvato tenga una fermentación alcohólica, que este es el caso de la producción, por ejemplo, de los vinos, cervezas y etcétera, cualquier cantidad de bebidas alcohólicas. Pues bien, si se fijan, estos ciclos ocurren generalmente de forma unidireccional, salvo este de la fermentación alcohólica, que puede ser que esta molécula de alcohol, cuando está en el organismo, se convierta en piruvato. Entonces podríamos decir que esa sería como la forma en la que el cuerpo la metaboliza. Este etanol en el cuerpo se va a terminar convirtiendo en algo similar al piruvato. Pues bien, mencionábamos entonces el proceso de fermentación homoláctica y decíamos que esto ocurría sin oxígeno, sin oxígeno. Pues bien, cuando no hay oxígeno, este piruvato, recordemos que decíamos que una molécula podía oxidarse cuando ganaba oxígeno o cuando perdía hidrógeno. En este caso, esta molécula pues acaba de ganar hidrógeno, así que esta sería lo contrario, esta sería una reducción, ¿sí? Pues bien, en este proceso, este piruvato se convierte en lactato y este lactato también nos deja aquí una sustancia que se encuentra ahora de forma oxidada. Bien, y aquí simplemente para mencionarles en qué lugar se van acoplando estos dos hidrógenos que van quedando. Recordemos que al final de cuentas tenemos la misma cantidad de sustancias en un lado de la reacción que en el otro lado. Entonces, bueno, aquí ya les di la pista, ¿verdad? Que si se trataba de una oxidación o una reducción, y ya les había dicho que eso efectivamente se trataba de una reducción porque en este caso estaba ganando hidrógeno. Bien, mencionábamos entonces que el proceso de fermentación homoláctica es cuando la leche se pone mala y no está apta para consumo. Sin embargo, también existe la posibilidad de que utilicemos esa fermentación homoláctica con un tipo de bacterias en particular que lo convierten en el yogur. Otro de los casos es durante el ejercicio. Durante el ejercicio en el músculo se produce lactato, sobre todo cuando hay ejercicio intenso. Cuando el ejercicio es suave, no hay liberación de lactato. Entonces, nosotros asociamos la presencia del ácido láctico en el cuerpo con el dolor del ejercicio. Realmente no es que el ácido láctico dentro del cuerpo cause dolor, simplemente que aumenta el umbral para la percepción del dolor. Es decir, que a mayor cantidad de ácido láctico es más probable que usted sienta más dolor. Sí, pero no es una acción directa del ácido láctico, sino es que simplemente como que manipula el organismo para que perciba más dolor. Ojo, también mencionaba que no era lo mismo un ejercicio de alto impacto que un ejercicio suavecito. Solamente caminar o solamente hacer estiramiento, esto no va a generar una gran cantidad de lactato, pero sí, por ejemplo, el levantamiento de pesas o correr con alta intensidad. Entonces vamos viendo que hay como un pequeño patrón que no es lo mismo. Entonces, ¿cuál es el umbral para el ejercicio anaerobio? Porque decíamos que esta fermentación homoláctica ocurría cuando no hay oxígeno, es decir, en condiciones anaerobias. Pues bien, esto depende de la frecuencia cardíaca. El límite de la frecuencia cardíaca normal, más o menos, está entre 180 y 200 latidos por minuto. Sin embargo, con la edad este umbral pues va bajando, así que en una persona, por ejemplo, de 60 años, yo no esperaría que me llegue a 200, sino que yo diría que su límite más o menos viene siendo 160. Es decir, este umbral va bajando un poquito con la edad. Pues bien, aquí vamos a tener, esto se refiere al porcentaje de la frecuencia cardíaca total. Bien, como les digo, aquí lo máximo sería el límite que serían los 200 o 180.
según, ¿verdad? Normalmente el hombre suele tener un rango o un umbral un poquito más alto. Pues bien, aquí vemos que el consumo total sería un 50, un 60% del total de la frecuencia cardíaca. Otro ejercicio ligero, aquí sigue siendo aerobio. Hasta un 70% sigue siendo aerobio. Hasta un 80% aeróbico, pues ya que el ejercicio es un poquito más pesadito, entre un 70 y un 80% todavía es ejercicio aeróbico. Y aquí es donde viene el umbral. Es decir, a partir de un ejercicio intenso que signifique que la frecuencia cardíaca se encuentra entre un 80 o un 90% del total que les digo yo que es el máximo, es decir, entre un 180 y un 200, ahí es que comienza el ejercicio anaerobio. Por eso decimos que estos son los ejercicios pesados, los ejercicios intensos. Bien, y el otro pues el máximo, que mencionábamos que este porcentaje era entre 180 y 200. Entonces, este umbral para el ejercicio anaerobio se encuentra más o menos para una persona promedio entre 144 y 160 latidos por minuto. Es decir, que si yo comienzo a hacer actividad física y mi ritmo cardíaco se encuentra, por ejemplo, en 120, en ese momento yo no estoy teniendo una actividad anaerobia, sino que estoy teniendo una actividad aerobia. Pero si en algún momento yo continúo haciendo ejercicio y mi frecuencia, por ejemplo, llega a 170, en ese momento yo estoy en una zona anaerobia. Y es más probable que durante ese proceso mi cuerpo comience a generar el ácido láctico. Entonces ahí es cuando yo empiezo a percibir el dolorcito, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la utilidad de esto? Pues bien, podríamos decir que podríamos dividir esta fermentación en dos tipos, en homoláctica cuando es un mismo componente y en heteroláctica cuando son varios. Por ejemplo, otra de las utilidades son las vacas. Resulta que las vacas, cuando comienzan a pastar o a rumiar, adentro de su estómago ocurre un proceso de fermentación heteroláctica. Es decir, esas sustancias que ellos se acaban de comer comienzan a degradarse y a fermentarse con varias bacterias y con varios componentes en los cuales se producen otro tipo de ácidos, no solamente el lactato. Y en el caso pues de la fermentación homoláctica es solamente un tipo de reacción y esta es la que utilizamos, por ejemplo, para la fabricación del yogur o para la fabricación de diversos quesos. Otro de los casos que podíamos tener, ya lo mencionábamos, era la utilización de este proceso para la conversión en alcohol. Pues bien, decíamos que este piruvato lo podíamos llevar a convertirse en etanol. Si se fijan, pues aquí va ocurriendo una reacción en la cual se libera dióxido de carbono. Es decir, el proceso de formación de alcohol va a crear burbujas de dióxido de carbono. En otras palabras, esas burbujitas que ustedes ven en los alcoholes, por ejemplo, champán, cerveza, son dióxido de carbono. Y aquí simplemente como para que vayamos correlacionando este C y este carbono y estos dos oxígenos son esta molécula de dióxido de carbono que se libera. Bien, y acá posteriormente estamos observando que esta molécula se elimina. Bien, ¿cuál es la utilidad de este proceso? Pues desde la antigüedad no conocíamos cuál era el mecanismo, cuál era la reacción bioquímica, pero ya los egipcios utilizaban las uvas para fabricar el alcohol, para fabricar el vino, cerveza, etcétera, cualquier cantidad de bebidas alcohólicas. Bien, ¿qué ocurre entonces cuando el humano consume el alcohol? Pues en el cuerpo humano, esta enzima lo que hace es la acción contraria. Si se recuerdan, allá teníamos que el piruvato lo convertíamos en etanol. Bueno, en este caso la reacción ocurre en el sentido contrario. Este etanol se convierte en acetaldehído. Y esto después el cuerpo humano lo puede utilizar ya sea para la síntesis de ácidos grasos o nuevamente para la formación de moléculas de glucosa. Bien, aquí vamos a tener el caso de lo que les mencionaba en el caso del humano, ¿verdad? Que utiliza esta enzima para descomponerlo. Bien, aquí lo que puede ocurrir es que durante esta reacción de neutralización del alcohol se producen unos agentes que son antioxidantes como la nicotinamida, ok, adenina nicotinamida, sí, ok. Bueno,
Resulta que cuando hay un exceso de esta cantidad de adenina nicotinamida, también comienza a ocurrir este proceso. Si se fijan, durante la fermentación homoláctica se necesitaba la presencia de este NAD para convertir el piruvato a lactato. Entonces, un efecto bastante común de la intoxicación alcohólica es que se genere ácido láctico dentro del cuerpo. Y ya podrían imaginarse ustedes que al tener más ácido láctico, pues tienen un umbral un poco más sensible para el dolor. Bien, otra de las posibilidades es que este vino se convierta en vinagre. Bien, aquí teníamos una molécula de vino, pero ¿qué pasa si a esta molécula de vino interrumpíamos ese proceso anaerobio y le metíamos oxígeno? Esta se iba a convertir en un ácido, ¿sí? Miramos acá la fórmula, este es para un ácido. Pues bien, da la casualidad que nuestro amigo Louis Pasteur, que ya lo conocemos por el proceso de la pasteurización, se dio cuenta que esto normalmente ocurría cuando la muestra de vino estaba contaminada por otras bacterias que no eran las fermentadoras alcohólicas. Entonces se dio cuenta que este proceso podía arreglarse calentando el vino hasta una temperatura en la que se eliminaran las bacterias que producían el vinagre. Y eso es lo que ahora conocemos como pasteurización. Realmente comenzó con la industria vinícola, no con la industria de la leche, que es quizás una de las más famosas. Entonces, si se fijan, este proceso de conversión para etanol necesita que no exista oxígeno. Si existe oxígeno, este vino se convierte en vinagre. Bien, otro uso de la fermentación alcohólica es la industria del pan. Y ustedes van a decir, entonces, ¿cómo es que un pan tiene alcohol? Pues bueno, resulta que las levaduras tienen esa capacidad de convertir este piruvato del pan, es decir, al ir degradando la molécula, convierten ese piruvato en etanol. Pero ustedes dicen, bueno, el pan no sabe a alcohol. Pero si ustedes se van fijando, hay un aumento en el volumen del pan cuando no está cocido que cuando está cocido. Y cuando ya está cocido, ustedes pueden observar que se van formando como ciertos agujeritos. Bien, estas pequeñas burbujitas se formaron precisamente por la liberación de dióxido de carbono. Y el alcohol restante, es decir, el etanol, como usted lo estaba cocinando, pues simplemente se evaporó. Así que el proceso de fabricación de pan es un proceso de fermentación alcohólica. Bien, otra de las posibilidades era la gluconeogénesis. Mencionábamos que esto es cuando el cuerpo no tiene ninguna reserva de azúcar y comienza a producir nueva glucosa a partir de otro tipo de sustancias, y mencionábamos que estas podían ser aminoácidos o ácidos grasos y que este era el principio de la dieta keto. Pues bien, aquí tenemos que en condiciones normales el órgano encargado de realizar esta función es el hígado. Sin embargo, en ciertas condiciones pero muy esporádicas también lo puede hacer el riñón. Bien, ¿qué sustancias podríamos convertir en glucosa? El lactato, que ya lo vimos anteriormente, pues otra vez el piruvato podríamos llevarlo en el ciclo contrario, el glicerol, que proviene de la degradación de los ácidos grasos, y ciertos aminoácidos. Pues bien, ahora lo que vamos a ver es cómo se utilizan estos elementos para volver a convertirlos en glucosa. El piruvato simplemente empieza a utilizar las mismas enzimas que se emplearon en el proceso de degradación de glucosa a piruvato, salvo con 3 enzimas que serían diferentes. Si recuerdan, este proceso de glucosa a piruvato ocupaba 10 enzimas diferentes. Pues bien, en ese caso, aquí solamente utilizaría 7 de las enzimas. Algunos aspectos importantes respecto a la gluconeogénesis es que puede considerarse un proceso contrario a la glucólisis. De hecho, utiliza en general la mayoría de las enzimas que utilizó en este mismo proceso, simplemente que las utiliza en el sentido contrario. El objetivo de este proceso es producir glucosa cuando hace falta y cuando no existe una reserva energética de glucógeno. Ojo ahí, cuando no hay glucógeno en el cuerpo. Y otro aspecto importante es que generalmente los procesos de síntesis dentro del organismo van a requerir la inversión de energía.
Pues bien, aquí ustedes ven ese tremendo cuadro y ustedes dicen eso está imposible. Pues no, realmente solo hay que fijarse en 3 sustancias en particular. Una sería la glucosa 6-fosfato, que sería el primer paso de la glucólisis. Entonces cualquier molécula que pueda convertirse en glucosa 6-fosfato es capaz de convertirse en glucosa. El otro aspecto importante, el gliceraldehído. Cualquier sustancia que sea capaz de convertirse en gliceraldehído puede utilizar esta vía para convertirse en glucosa. Y lo mismo con el fosfonolpiruvato. Cualquier molécula que pueda convertirse en fosfonolpiruvato utiliza esta vía, pero en el sentido contrario para convertirse en glucosa. Entonces solamente hay que fijarse en estas 3. Esta, por ejemplo, se obtiene a través del metabolismo de las grasas. Y ya vamos a ir viendo algunas de las posibilidades. Mencionábamos entonces que una de las posibilidades era tener el fosfonolpiruvato. Bien, a partir de un piruvato y utilizando un dióxido de carbono y utilizando agua, si se fijan estas reacciones, tanto la glucólisis como la gluconeogénesis, como todas estas que estamos viendo por el momento, ocurren dentro del citoplasma de la célula. Pues bien, mencionábamos también que estos procesos normalmente requieren energía. Entonces acá tenemos la inversión de un ATP, entonces ya podíamos adivinar que sí o sí esta reacción necesitaba un elemento y mencionábamos ayer que era el magnesio. Pues bien, esta enzima en particular también requiere la presencia de una vitamina dentro de nuestro cuerpo, que es la biotina. Bien, acá mencionábamos consumo de energía y que esta biotina es la que conocemos como vitamina B7. Si se fijan, no es una tan famosa. Generalmente los complejos B que venden en nuestro medio solamente tienen la B3, la B6 y la B12. Sin embargo, esta la pueden encontrar, por ejemplo, ustedes en nueces, en aguacate. Sin embargo, las cantidades recomendadas de estas son bastante poquitas. Pues bien, una de las posibilidades es que este fosfonolpiruvato, pues a través de esta reacción, se convertía en un oxalacetato. Y esta, a través de la misma enzima, una fosfonolpiruvato carboxisinasa. Estamos mencionando otra vez acá la palabra sinasa. Y también tenemos un GTP, es decir, que esta reacción consume 2 moléculas diferentes con fósforo. En otras palabras, ya podíamos imaginarnos que ambas reacciones necesitan el magnesio. Pues bien, durante este proceso, esta molécula liberaría un fósforo inorgánico y de regreso liberaría también un CO2 que utilizó al inicio. Insisto, no se abrumen un poquito con esto, al final vamos a verle la utilidad. Ahora, cuando no existe esta última enzima, esta última que teníamos acá, la fosfonolpiruvato carboxisinasa, este proceso también podría ocurrir en la mitocondria con el uso del malato. La mitocondria producía malato, esta se iba a convertir en oxalacetato y esto se podía liberar hacia el espacio del citosol para que esta molécula se utilizara. Bien. Otra de las posibilidades es convertir la fructosa 1,6-bisfosfato en fructosa 6-fosfato. Bien, acá tenemos una molécula de fructosa que tiene 2 fósforos. Esta molécula, al agregarle agua, pues lo más lógico es que iba a romper uno de los enlaces con el fósforo y que liberara el fósforo inorgánico. Si se recuerdan, uno de los pasos importantes o lo que decíamos que estaba como limitado era precisamente la conversión de la fructosa 6-fosfato en la fructosa 1,6-bisfosfato. Decíamos que esta conversión era irreversible. Es por eso que en este caso utilizamos una enzima diferente. Bien, hasta acá por el momento habíamos llevado toda esta reacción hacia fosfonolpiruvato. De ahí, si ustedes revisaban la vía, aquí tenemos el fosfonolpiruvato. Entonces acá todas estas reacciones son igualitas y pueden ocurrir en este mismo sentido. Cuando llegamos a esta fructosa 6-fosfato o a esta 1,6-bifosfato, ahí necesitamos utilizar una vía diferente. Si se fijan, la reacción no ocurre de forma bilateral. Entonces, para este lado se ocupa una enzima y
convirtiéndolo desde el otro lado, utilizábamos otra enzima que era la que estábamos viendo hace poquito, aquella que liberaba uno de los fósforos. Bien, si se fijan utilizan más o menos las mismas enzimas, solo es como ver en qué puntos existen diferencias. Entonces no se abrumen tanto con esto. Mencionábamos también que una de las funciones de que la glucosa estuviese unida a un grupo fosfato era precisamente que éste no saliera de la célula. Cuando la glucosa tiene un fosfato, no sale de la célula. Entonces, si lo que ocupamos es la liberación de esta glucosa para que vaya a otras partes del organismo donde se necesita, pues lo que utilizamos es una molécula de agua para romper este enlace, de modo que esta glucosa queda suelta y ya puede pasar a la circulación. Obviamente aquí va a quedar libre un fósforo inorgánico, que es este que tenemos acá, y esta reacción es mediada por una enzima diferente que se llama glucosa 6-fosfatasa. Insisto, no me interesa mucho que sepan estos nombres en particular, ¿verdad? Simplemente que sepan la utilidad. La glucosa cuando tiene el fósforo no puede salir de la célula. En otras palabras, para salir de la célula ocupa que le quiten ese fósforo que tiene adherido. Bien, una vez que le quitan el fósforo y que ya la glucosa está sola, pues ya tenemos la glucosa que es libremente de circular en la sangre y de llegar al órgano que lo necesite. Recordemos que este proceso de formación de nueva glucosa ocurría sobre todo en el hígado, ¿sí? Entonces del hígado es donde se comienza a producir para el resto del organismo. Sobre todo, por ejemplo, a nivel cerebral, que el cerebro únicamente utiliza la glucosa como fuente de azúcar. El cerebro no puede realizar estas reacciones, necesita que el hígado esté en condiciones estables para poder formar esta glucosa y trabajar con ella, porque el cerebro simplemente no puede hacerlo. Y ese es quizás uno de los problemas sobre las dietas restrictivas, que dejan a la persona un poquito como lenta, como con fatiga mental, porque el cerebro precisamente solamente funciona con glucosa. Bien, también mencionábamos el ciclo de Cori o el ciclo de lactato, es la mismita cosa, ciclo de lactato. Simplemente que esto se refiere a cómo el glucógeno que está almacenado dentro del músculo es capaz de convertirse en lactato y esto a su vez llega hacia el hígado para que el hígado convierta ese lactato en glucosa por el proceso que acabamos de mencionar. También recordarles que esto solamente ocurre cuando hay ejercicio intenso, nada de ejercicio suavecito. Caminar no va a hacer que ustedes liberen esto. Pues bien, resulta que este proceso también tiene otras utilidades que vamos a ver un poquito más adelante. También mencionábamos que podíamos convertir glucosa a partir de la degradación de los ácidos grasos. Cuando miremos más adelante el capítulo de los lípidos, vamos a ver que los ácidos y los triglicéridos van a degradarse a forma de glicerol. Pues bien, este glicerol puede ser utilizado para convertirlo en glucosa. Y aquí vamos viendo un poquito la vía. Vemos glicerol sinasa y que utiliza ATP. Entonces ya sabemos que esta enzima requiere la presencia de un mineral. ¿Qué mineral es ese? Ya lo hemos dicho en varias ocasiones, acá ocupamos un mineral. Siempre que haya una sinasa o un ATP dentro de una reacción, necesitamos a fuerza, sí o sí, la presencia de magnesio. Magnesio. Pues bien, este glicerol, a la acción de esta enzima glicerol sinasa, aquí estamos viendo que hay un uso de energía, ¿verdad? Estamos empleando un ATP. Como sabemos que aquí hay un ATP, pues lo más lógico es imaginarnos que este fósforo se va a unir a esta molécula de glicerol y cabal esto es lo que ocurre. Este fósforo se une a la molécula anterior de glicerol, pues bien, pero esto no queda acá, solamente teniendo el glicerol con el fósforo no nos sirve. Pues bien, esta pasa por un proceso de deshidrogenación, es decir, esta molécula va a perder dos hidrógenos. Aquí vemos, por ejemplo, acá está uno y acá está el otro. Y se van a unir a la adenosina nicotinamida y van a liberar otro ion hidrógeno. Y en este caso pasa a ser una dihidroxiacetona fosfato. Si se fijan, recordábamos que se trataba de una acetona cuando el enlace doble hacia el oxígeno se encontraba más o menos a la mitad de la cadena o que no estuviera en uno de los extremos.
Pues bien, y a partir de esta misma molécula podía pasar por el mismo proceso dentro del organismo para la conversión nuevamente en glucosa. Otra de las posibilidades es que utilicemos algunos aminoácidos para convertirlos en glucosa. Pues bien, no es que todos los aminoácidos dentro del organismo pueden convertirse en glucosa. Son algunos, sobre todo el glutamato y la alanina. Este es un ciclo bastante importante a nivel hepático. Pues bien, recordemos que el lugar donde esperamos encontrar una mayor cantidad de aminoácidos o proteínas es precisamente en el músculo. Entonces este ciclo sirve para el transporte de ciertos compuestos que normalmente son tóxicos dentro del organismo para que pasen al hígado y que estos puedan ser eliminados. Y también sirve para reciclar los aminoácidos dentro del músculo. Pues bien, una de las posibilidades es que una de esas moléculas de piruvato que tenemos se combine con una molécula de glutamato. Esto es para que esta molécula pueda llegar a nivel hepático y dentro del hígado, ahí es que se utilizan estos dos compuestos. Este compuesto terminaría siendo alanina y el otro un alfa-cetoglutarato. Cuando miremos el ciclo de Krebs vamos a volver a ver esta palabrita y es precisamente porque lo que va a utilizar es ese ciclo para realizar, como decir, el proceso inverso, es decir, convertir estos aminoácidos en una fuente nueva de azúcar. No se compliquen tanto, como les digo, con el proceso, simplemente saber que estos ocurren a nivel hepático, que sirven para reciclar los aminoácidos y sirven para eliminar urea. Como les menciono, este es un producto tóxico, este es el amonio. El amonio en el hígado, pues este se elimina en forma de urea a través de la orina. Bien, ¿por qué es importante eliminar ese amonio? Cuando el hígado no funciona de manera adecuada y no es capaz de neutralizar esta sustancia, de convertirla a urea, es neurotóxico. Entonces la persona comienza a sufrir obnubilación, coma, a sufrir temblor, un temblor que no puede controlar, y también un aliento característico, un aliento como a cloro. Bien. Mencionábamos también que existen algunos sistemas que sirven como para regular qué está ocurriendo. Decíamos que la formación de glucosa a partir de otras moléculas no ocurre simplemente solo porque sí, sino que ocurre cuando no existe un almacén de glucógeno dentro del organismo y que el cuerpo necesita energía. Solamente en ese caso es que ocurre la gluconeogénesis. La gluconeogénesis no está ocurriendo todo el tiempo, simplemente cuando hay necesidad y cuando no hay reserva. Pues bien, existen ciertas moléculas dentro de nuestro cuerpo que van a ayudar precisamente a ese control metabólico. Y algunas de esas son la insulina, que la insulina ya habíamos visto que al entrar a la célula favorecía que la glucosa entrara a la célula para que ésta se rompiera y que liberara su energía. Sin embargo, esta es la única que sirve como para eliminar el exceso de azúcar que hay en el cuerpo. En cambio, todo el resto de moléculas sirven para aumentar la cantidad de glucosa. Por ejemplo, el glucagón, que también se produce a nivel pancreático, sirve para los procesos contrarios, para romper el glucógeno, es decir, para liberar azúcar, y para formar azúcar a partir de otras sustancias. Es decir, esta hace que el azúcar aumente. La otra molécula posible es el cortisol. Este cortisol estimula la gluconeogénesis, es decir, la formación de azúcar a partir de otras moléculas, que era el proceso que estábamos viendo anteriormente. Es decir, este también hace que aumente el nivel de azúcar. Y la otra posibilidad es la adrenalina, la famosa adrenalina. Pues bien, esta adrenalina también estimula la ruptura del glucógeno y la formación de glucosa a partir de otras sustancias, es decir, también hace que aumente el azúcar. Normalmente asociamos la molécula de la adrenalina con la respuesta de huida, ¿sí? O la respuesta del miedo. Y acá simplemente para que hiciéramos la correlación con los niveles de glucosa. Decíamos entonces que la insulina es la única que lo baja y de ahí todas las demás hormonas hacen que ésta suba. Esta es una de las importancias de que nuestro páncreas esté en un correcto funcionamiento y de no ser diabético que no produce insulina, porque si no, no tenemos ningún mecanismo que nos ayude a bajar esta glucosa a nivel sanguíneo.
Bien, otra de las posibilidades es que estos procesos pasen a una vía que se llama la ruta de las pentosas fosfato. Para no complicarlos tantos, estos son quizás los aspectos más importantes de esta ruta. Una es que durante esta vía no hay generación o producción de energía. El otro aspecto importante es que se produce una adenosina nicotinamida, pero con un fósforo. Esta actúa como una sustancia antioxidante. Al tener un hidrógeno, pues esta es una sustancia antioxidante. También estas se utilizan para la síntesis de lípidos, así que esta vía en particular va a ser bastante importante en algunos tejidos que tienen abundante cantidad de lípidos, por ejemplo el tejido adiposo, la corteza suprarrenal porque lo va a utilizar para la síntesis de hormonas y otra la glándula mamaria, pues ya sabemos que es en su mayoría tejido adiposo. Este proceso también puede ocurrir en el hígado y también puede ocurrir en aquellas células que están bastante propensas al estrés oxidativo, como aquí les menciono yo que esta vía produce un antioxidante, pues va a ser bastante importante para aquellas células que tienen agresión oxidativa, por ejemplo los eritrocitos. Entonces esta vía es bastante importante para el eritrocito. Y otro de los aspectos importantes es que se produce la ribosa 5-fosfato que luego se utiliza para la síntesis de los ácidos nucleicos. Bien, aspecto importante, es especialmente importante porque se genera un producto que es antioxidante. Aquí como para irlo viendo un poquito qué es lo que va ocurriendo. Mencionábamos que era una vía de pentosa fosfato, es decir, vamos a convertir una molécula que tiene 6 extremos a una molécula que tiene 5 extremos. Pues bien, en este proceso, para no hacérselos tan largos, simplemente mencionarles que este anillo pues, va a cambiar un poquito de su estructura, se va a romper el anillo y luego se va a ir eliminando un poquito de esta sustancia. Si se fijan, obviamente acá mencionábamos que teníamos un anillo de 6, pues simplemente saber que va a pasar a ser un anillo de 5 por la eliminación de un dióxido de carbono. Y acá esta ribosa 5-fosfato es la que posteriormente se va a utilizar para la formación de la ribosa. Y bien, acá ustedes ven esa gran vía y dicen acá qué es lo que está pasando. No se compliquen con todas estas rutas, simplemente mencionarles que estas vías son intercambiables unas con la otra, tanto puede convertirse en una sustancia como puede convertirse en la otra. Y si se fijan, acá tenemos la ribosa fosfato, que esta es la que ocupábamos para la síntesis de los ácidos nucleicos. Simplemente rescatar eso, no se compliquen ustedes tanto, simplemente saber que son intercambiables y que se utiliza para la síntesis de la ribosa. Bien, les mencionaba que esto era particularmente importante para los eritrocitos. Los eritrocitos no poseen núcleo. Si ustedes observan un eritrocito en un microscopio, van a darse cuenta que es una célula bastante plana, no tiene núcleo. De hecho, esa es la señal de que el eritrocito está maduro y pues ahí es cuando comienza a pasar a la circulación. Pero también es bastante importante durante la fase oscura de la fotosíntesis. Es decir, en este proceso es cuando la planta utiliza esta vía, tanto para la producción de azúcares, aminoácidos, en esta sí existe una liberación de dióxido de carbono. Si nos fijamos, esta ruta tenía la eliminación de una molécula. Pues bien, las plantas sí eliminan un poquito de dióxido de carbono, pero solamente un poquito, no es tanto como si lo pasáramos por el proceso completo que vamos a ver mañana, que es del ciclo de Krebs. Bien, en resumen, esta sería como la forma más fácil de poner esta vía. Si se fijan, estas vías convergen en dos puntos. Uno que es la glucosa 6-fosfato, que es a partir de esta vía, y la otra es con el gliceraldehído 3-fosfato. Es decir, esta molécula puede agarrar cualquiera de los dos caminos, para arriba o hacia abajo. En el caso hacia abajo, pues tendríamos el piruvato, es decir, para utilizarlo para extraer energía, o utilizamos la vía hacia arriba para convertirlo en glucosa. Bien, hasta el momento hemos visto cómo utilizamos simplemente la glucosa, pero ¿qué hay con el otro tipo de azúcares que normalmente consumimos en la dieta? Por ejemplo, la fructosa de la fruta o la galactosa de la leche o la manosa. Bien, el metabolismo de la fructosa es bastante
bastante sencillo. Obviamente todo el primer proceso de lisis de una molécula normalmente va a requerir energía. Y acá también tenemos la palabra sinasa, entonces ya nos imaginamos que esta molécula ocupa a fuerza la presencia de un ion magnesio como catalizador. Pues bien, ese sería un aspecto importante, que este metabolismo requiere el uso de ATP. ¿Qué elemento hace falta en esta conversión? Pues ya se los había mencionado y se los he venido mencionando a lo largo de toda la sección esta de metabolismo. ¿Qué elemento falta acá? Si decimos que esta es una enzima que tiene el uso de ATP y que se llama sinasa, ya sabemos que acá hace falta el magnesio. Y el siguiente aspecto importante que requiere la inversión de energía. Bien, otro de los aspectos es que esta ruta es bastante más corta que la de la glucosa. Mencionábamos que la glucosa tenía que pasar por un proceso de 5 fases para llegar al gliceraldehído trifosfato. En cambio, la fructosa, pues al ser un poquito más pequeña, pasa solamente con 3 reacciones a ser gliceraldehído trifosfato. Es decir, no ocupa mucho trabajo, sí, siempre la inversión de la energía. Y en total se invierten 2 ATP, uno en la reacción inicial que vimos en la diapositiva anterior y otro en esta última sección. Bien, otra posibilidad en el metabolismo de la fructosa. Acá sí vimos lo que hacíamos con esta fructosa, era llevarla y convertirla hacia gliceraldehído trifosfato. Esta es la ruta quizás más importante. Sin embargo, también puede ocurrir que esta fructosa directamente reciba un fosfato. Hay dos posibilidades para el metabolismo de la glucosa. Una, que la llevemos a gliceraldehído trifosfato y otra que directamente le coloquemos un ion fosfato. Pues bien, obviamente esta reacción requiere energía, su enzima se llama sinasa, requiere ATP, entonces ya sabemos que acaba un ion magnesio. Sin embargo, este no es el metabolismo preferente para la fructosa. Simplemente mencionar que esto ocurre cuando consumimos en exceso fructosa. Esta vía ocurre cuando comemos en exceso fructosa. Y recordemos también que en este metabolismo de la fructosa, esta molécula era fácilmente convertible en gliceraldehído trifosfato. Pues bien, resulta que esta molécula es capaz de convertirse posteriormente en ácidos grasos. En otras palabras, el exceso de fructosa que consume nuestro organismo la convierte en grasa. Bien, es decir, cuando hay un exceso de fructosa, y por eso es que no se recomienda que utilicemos el azúcar común en exceso. Si se recuerdan, habíamos hecho un ejercicio, una práctica de laboratorio que incluía ver qué cantidad de azúcar contenían los alimentos que consumíamos normalmente. Pues bien, si nos damos cuenta que estamos comiendo una gran cantidad de sacarosa, es decir, de azúcar común, lo que hace nuestro cuerpo es convertir eso en grasa a través de esta vía. ¿Qué elemento falta en esta conversión? Pues ya habíamos mencionado que era el magnesio. Bien, ¿cuál es la importancia del metabolismo de la fructosa? Uno, ya lo habíamos mencionado, su vía metabólica es más corta que la glucosa, así que estas son una fuente de energía rápida. Y la otra posibilidad es que podemos hacer que el azúcar de la fruta se fermente para la conversión de bebidas alcohólicas, y que eso ya sabemos la importancia que tiene para la industria. Bien, mencionábamos entonces qué ocurría con el exceso de la sacarosa. La sacarosa, si se recuerdan, era fructosa más glucosa. Pues bien, utilizaba esa vía que normalmente no suele utilizar tanto y convierte este azúcar que nos comemos en forma de grasa. Otra de las posibilidades es cuando consumimos leche. Pues bien, la leche sí tiene una diferencia en particular respecto al resto de las azúcares, tanto la glucosa como la fructosa. Y es el hecho de que esta, al metabolizarse, se parece a un compuesto que se utiliza para la formación de glucógeno, es decir, para el almacenamiento. Si se fijan acá, la glucosa y acá tenemos la galactosa.
En otras palabras, la vía es un poquito más larga, pero puede utilizarse para dos aspectos. Uno, agarrar esta vía y convertirla en glucógeno, o agarrar la vía un poquito más larga para convertirlo en glucosa. Es decir, los procesos estos son normalmente intercambiables, pero saber que este en particular, al parecerse a la molécula que se utiliza para el almacenamiento de glucógeno, pues depende su consumo de la necesidad energética. En otras palabras, si consumimos mucha lactosa o mucha leche, es probable que ese exceso de galactosa se utilice para formar glucógeno en lugar de ser convertido a glucosa. En otras palabras, depende del requerimiento energético del organismo. Y obviamente, pues mencionar que requieren el uso de energía. Si nos fijamos, todo el metabolismo inicial de todos estos monosacáridos requieren que utilicemos energía, requieren una enzima que se llama sinasa y que por lo tanto requieren la presencia de un ion magnesio. No nos compliquemos tanto con los nombres, simplemente recordar que la vía sirve tanto para el almacén de glucógeno como para la formación directa de glucosa. Bien, ahí se los tengo como señaladitos, ¿verdad? Uno el glucógeno y el otro la conversión a glucosa. ¿Y qué requiere energía? Pues bien, la utilidad de la galactosa para el cuerpo es que dependiendo de su demanda, se utiliza o se almacena. Y el lugar donde se almacena el glucógeno, pues ya lo hemos mencionado, a nivel hepático o a nivel muscular. Bien, otra de las posibilidades es el metabolismo de la manosa. La manosa, pues es una molécula, si se fijan, es un isómero de la glucosa. Simplemente cambian en una posición sus moléculas. Es bastante común, sobre todo en las frutas. Entonces ya podemos imaginarnos que al ser bastante similar a la glucosa, pues el organismo tiende a escoger una vía similar a la de la degradación de la glucosa para su metabolismo dentro del cuerpo. Y efectivamente, la vía de conversión es precisamente convertir esta manosa en una molécula que ya conocemos, que es la fructosa 6-fosfato. Ya sabemos acá que esta enzima, al llamarse quinasa y al utilizar ADP, pues para empezar, uno que requiere energía y el segundo que requiere la presencia del magnesio. Mencionábamos que habían tres moléculas en particular, que cualquier molécula que sea capaz de convertirse en glucosa 6-fosfato puede convertirse en glucosa. Cualquier molécula que pueda convertirse en gliceraldehído puede convertirse en glucosa. Cualquier molécula que pueda convertirse en fosfonolpiruvato puede convertirse en glucosa. Quizás estas sean las únicas importantes. Pues bien, la fructosa, la galactosa y la manosa se terminan convirtiendo en glucosa 6-fosfato. Por otro lado, los ácidos grasos o la fructosa terminan convirtiéndose en gliceraldehído. Aquí es donde vemos la importancia de que el exceso de fructosa se convierta posteriormente en un ácido graso. Y la otra posibilidad es que a partir de los aminoácidos o el lactato se conviertan en fosfonolpiruvato. Luego todas estas, al convertirse en cualquiera de estas moléculas, pues agarran simplemente las mismas enzimas de la vía de la glucólisis, pero en el sentido contrario para convertirlas en glucosa. Pues bien, yo creo que ya hemos llegado a la hora de terminar la clase y por el momento simplemente irles preguntando cómo van viendo ustedes los temas. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Yo lo que voy haciendo es viendo los videos otra vez, doctor. Y copiando todo. Sí, mire, insisto, no se abrumen con las vías. Yo he tratado en las clases de mencionarles quizás los aspectos importantes. Uno es si esa vía requiere o no requiere energía. Lo siguiente, si requieren o no requieren magnesio. Y otro de los aspectos quizás un poquito no tan importante es si se libera o no se libera el CO2. ¿Sí? Y en el otro caso, pues la utilidad que tiene cada uno de los procesos. Mencionábamos, por ejemplo, la fermentación homoláctica. ¿Para qué la utiliza usted? Para comer yogur. O cuando hace ejercicio. ¿Sí? ¿Para qué utiliza, por ejemplo, la fermentación alcohólica? ¿Para la producción de pan o para la producción de bebidas alcohólicas? ¿Sí? Sí.
Bueno, vaya centrándose en eso, en cuál es la utilidad de los procesos. A mí realmente no me interesa que se aprendan ustedes el nombre de todas esas enzimas, como les digo. Ese contenido, si yo los pongo a que lo memoricen en una semana, eso ya lo han olvidado, entonces realmente no se convierte en un aprendizaje significativo. Pero en cambio, si usted le conoce cuál es la utilidad de cada uno de estos procesos, eso sí ya tiene una implicación para su aprendizaje. Así que no se me abrumen tanto con el contenido. Igual vamos a tratar de hacer un repaso con esto. Gracias, doctor. No hay de qué, no se preocupe. ¿Alguna dudita, alguna pregunta? Estos temas que ha estado dando están en los dos libros que están en la plataforma. Bueno, que los mandó el grupo también. Sí, sí, están en el capítulo, ya le digo qué capítulo es, espera. Están como por la página 600 más o menos del libro de Matthews. Ah, ok, pero las presentaciones y todo eso es de ahí del libro. Sí, es correcto. Ah, Lo que ok, pasa es ok. que los diagramas están un poquito más bonitos en el libro de McKee. Entonces Ah, ok. he utilizado esos diagramas, pero el contenido realmente es el mismo. La vía metabólica es la misma. Lo que pasa es que como el diagrama está más bonito, a veces uno tiene memoria visual, entonces quizás resulta un poquito más fácil como entenderle viéndolo con los cuadritos cuando están más bonitos. Ah, ¿Verdad? ok, gracias. Pero trate de no complicarse. Yo voy a centrarme en las cosas que hemos visto en clase. En el examen no le voy a poner ninguna cosa que no se haya mencionado en clase. ¿Sí? Solamente lo visto en clase. No se abrumen por el resto de los contenidos. Si se van directo con el libro, podríamos hacer diabluras con eso, ¿verdad? Y no es el objetivo. Como les digo, el propósito es que ustedes tengan un aprendizaje significativo. A mí no me sirve que lo memoricen. ¿Tienen alguna duda, algún comentario, alguna preguntita? No, la verdad es que no. Bueno, por el momento no. Igual que la compañera, yo luego reviso otra vez la clase y voy tomando apuntes. Ahorita no tomo ningún apunte, solo estoy escuchando lo que usted dice, pero ya después sí voy tomando uno que otro apunte de lo que considero, de lo que me llama más la atención y lo que considero más importante y queda claro por el momento. Bueno, como les digo, cuando ya usted vaya haciendo su propio resumen para estudiar o para ir tratando de analizar el contenido, céntrese precisamente en esas cositas que yo he mencionado. ¿Cuál es la utilidad? Si se requiere o no se requiere energía o para qué lo usa nuestro cuerpo. Ya mencionábamos ahí, por ejemplo, que algunas cosas se utilizan para almacenar, otras se utilizan cuando ocupamos energía, ¿sí? Pero trate de centrarse en eso, no se centre tanto en cuál es la enzima, en que si se hidroxila, en que se... No, eso realmente no tiene una utilidad. Bueno, si no queda ninguna otra dudita, pues mañana proseguiríamos con el contenido. Nos quedó acá un poquito pendiente, no es tantísimo, entonces mañana veríamos lo que queda de esto, que ya sería el metabolismo del glucógeno. El metabolismo del glucógeno es bastante sencillo y lo que nos proseguiría a ver es el ciclo de Krebs. Gracias, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, pasen feliz tarde y no se abrumen, no se preocupen. Feliz tarde a todos. Feliz tarde, feliz tarde. Nos vemos.